Buenas tardes, vamos un día más a comentar los vídeos que venimos haciendo sobre este libro que tenemos aquí a mis espaldas, Libertad o Tiranía, y hoy ya después de las reflexiones que se hizo en el último día sobre la situación alemana, vamos a seguir con la vida de algunos de los personajes que venimos comentando. Personajes que están enriquecidos, ya no hablábamos solamente de Hitler y de Churchill, sino que últimamente hablamos también de otros personajes secundarios, históricos también, que contribuyen a dar a este libro una cierta viveza y sobre todo a resaltar más el papel de sus personajes fundamentales. Como digo, vamos a continuar con algunos de ellos, empezando por Oswald Mosley. Oswald Mosley, del que comenté hace unos días que era un brillante parlamentario, un hombre joven, millonario, pero que estaba en el Partido Laborista, que era un experto en materia económica y que para escándalo de muchos socialistas, de muchos laboristas, había entrado en el Partido Socialista, en el Partido Laborista, junto con su mujer Lady Cynthia. Pues bien, entró con mucha furia, era especialista en cuestiones de desempleo, en cuestiones económicas, pero a los 5 meses del gobierno de McDonnell, del gobierno laborista, todos sus planteamientos fueron en parte repudiados por sus compañeros y enfadado dimitió. Dejó el puesto que tenía y tras un brillante discurso en la Cámara de los Comunes se apartó del gobierno y presentó su dimisión. Esto fue aceptado por unos de muy buena gana, pero por otros de muy mala gana, porque la situación económica en la que estaba Inglaterra era francamente mala. Había llegado ya a los 2,5 millones de parados, una situación realmente desastrosa, y el único que en el gobierno laborista parecía tener las ideas claras era este, pero no le hicieron caso y por lo tanto se marchó. Y como digo, pronunció un brillantísimo discurso en la Cámara de los Comunes hasta el punto de que estaba en el discurso diciendo cosas que a muchos les hizo pensar que no era una simple división, sino que estaba intentando el germen de un nuevo partido, el cuarto partido, después del conservador, laborista y liberal, un cuarto partido que pudiera hacer algo intermedio entre los conservadores y los laboristas, un partido de centro que pudiera poner en marcha reformas que ninguno había hecho hasta el momento. Ese cuarto partido, que se presumía que podía ser una de las intenciones de Mosley, estaba también en la mente de algunos diputados conservadores que no estaban completamente satisfechos de la política de su gobierno, entre otros un tal Harold Macmillan, un importante político que con el tiempo llegaría a ser primer ministro conservador, pero albergaban también esas posibilidades de un cuarto partido que pudiera servir de contrapunto a un cierto desencanto que había de los dos grandes partidos tradicionales. Bien, no es fácil montar un partido político, pero todos los que aspiraban a ello, o que por lo menos soñaban con hacerlo, pensaban que había algunos intereses económicos e industriales muy poderosos que lo podían avalar. Y en concreto estaba a favor de ese posible cuarto partido uno de los magnates de la industria del automóvil, Morris. Morris, la famosa marca Morris, estaba, o por lo menos se presumía que podía estar a favor de este partido. Bien, la cosa queda ahí. Quedamos en que Oswald Mosley dimitió, hizo un gran discurso y quedó en el aire la formación de un posible cuarto partido. Otro de los personajes que hemos comentado fue la famosa Diana Mitford, la sobrina de Hitler, que se había casado, que estaba casada con el hijo de Guinness, una de las grandes fortunas de Inglaterra. Bien, había pasado, como quedamos en algún vídeo pasado, las navidades en París, en cama, porque estaba un embarazo muy delicado, pero por fin tuvo a su hijo y salió de esa situación de estar en cama y volvió otra vez a la brillantez de su vida social. El matrimonio volvió a dedicarse a los grandes viajes, pasaron el verano por Venecia y Constantinopla, volvieron a reiniciar todas sus grandes fiestas de sociedad, se rodeaban de todos los amigos que podían, como comentábamos el día pasado, nuevos amigos que se superponían a las viejas amistades, y además con una particularidad amorosamente muy curiosa, y es que había mucha gente que estaba enamorada de Diana, era muy guapa, era muy inteligente, de la alta sociedad, y además a Diana, le encantaba estar rodeada de personas enamoradas de ella. De ahí que iba siempre con una corte de admiradores unos, de enamorados otros, platónicos todos, porque la verdad es que mantenía una fidelidad estricta a su marido, pero con una corte de amoríos, en teoría, que le hacían la vida muy feliz. Este era otro de los personajes que vimos. Y vimos también que las elecciones aquellas que se habían convocado habían sentado mal a todos los partidos demócratas, pero sin embargo habían sentado muy bien al partido nazi. El partido nazi se frotaba las manos porque veía que era una ocasión de oro para el partido, para dar un salto adelante. Y así fue. Las elecciones las enfocó el partido con toda la fuerza posible. Organizó una campaña magistral.
organizaron más de 100 mítines importantes por todo el país. Hicieron más de 25.000 actos concretos locales sobre la situación del país. Fletaron trenes para llevar gente. El propio Hitler intervino en más de 20 mítines en todas las grandes ciudades, pero mítines que concentraba entre 15.000 y 20.000 personas. Y además daba un mensaje no solamente crítico de la situación actual, de la situación que había, sino un mensaje de esperanza. Después de poner verde a toda la situación, decir que el gobierno actual había llevado a Alemania a la ruina, él, además de criticarlo, ofrecía una alternativa ilusoria, ofrecía la alternativa de la liberación nacional a base de la unión de todos. Es decir, presentaba a la unión como el elemento liberador de las miserias que se tenían. Ciertamente, los que asistían a sus mítines estaban entusiasmados. No dejaban de reconocer que no hacía ninguna propuesta concreta. Él mismo lo decía, que no quería proponer nada concreto que no se pudiese hacer, que lo suyo era cambiar el régimen. Y tenía la ventaja, para todos sus seguidores y para todos los que fueron sus votantes, de que hablaba fundamentalmente al corazón. La gente salía de sus mítines encantada. No sacaba muchas ideas, pero sacaba el convencimiento de que había que apoyarle, y es lo que Hitler estaba buscando. La campaña, como digo, fue frenética y fue tan activa que incluso la prensa más contraria a él no podía por menos de reconocer que era el partido más activo en todos los aspectos. Otro aspecto también que quería comentar hoy es, tomando otro viejo personaje que lo saqué a colación hace unos días, es la vida de aquella Magda Beren, que luego fue Magda Quandt. Esa famosa mujer que se casó al final con 18 años con uno de los grandes industriales alemanes y que al final estaba desencantada porque tenía mucho dinero, pero se dedicaba fundamentalmente a trabajar y no tenía esa vida de ensueño. Por otra parte, creo que lo comenté ya, pero si no ya lo digo ahora, esa mujer 2 años antes de 1930, que es el año en el que estamos, había comenzado ya y lo mantenía en estos momentos una relación amorosa, un idilio amoroso, con un líder sionista, Aldo Soro. Pero estaba en crisis también, seguía con él, pero estaba en crisis. Y se da la circunstancia de que en esa campaña electoral de 1930 que acabo de comentar, un día aburrida, dando vueltas por la ciudad, vio el cartel y el anuncio de un mitin del partido nazi en el Palacio de los Deportes del Verdín. Y entonces acudió por curiosidad. No estaba Hitler anunciado en ese mitin, estaba Goebbels, que era el máximo dirigente del partido en el norte de Alemania, en concreto en Berlín, y entró en el mitin y al cuarto de hora de estar en el mitin quedó arrastrada, quedó fascinada por ese embrujo que había en la situación, hasta tal punto que luego contaba de que sintió una especie de arrebato emocional parecido al que había experimentado en España en una corrida de toros. Es decir, el clima era tan arrollador que se quedó prendada de él. Y la oratoria florida de Goebbels, poco a poco, sin que Goebbels lo supiera, la fue llevando a un mundo de ilusión, a un mundo de esperanza, y la fue haciendo conceber una nueva ilusión en una vida nueva. Hasta tal punto que cuando salió del mitin al día siguiente, fue al partido y se apuntó como uno más. Cuando en el partido un funcionario se dio cuenta que una mujer de la alta sociedad, culta y rica y elegante, se había apuntado, fue corriendo a decírselo a Goebbels y Goebbels fue a conocerla y cuando Goebbels la conoció quedó entusiasmado, quedó prendado de todo, de su belleza, de su sabiduría y de su elegancia, hasta el punto de que la dio un trabajo de nada, que era simplemente, ya que sabía idiomas, que se dedicase a recortar los recortes de la prensa extranjera para él y ponerla a su servicio. Con lo cual empezó una relación de diálogo permanente y diario en el que fueron los dos trabando una amistad muy fuerte, sin que ninguno de los dos dejase el amorío que tenía con otras personas, porque en esos momentos Magda Quandt todavía, se llamaba así Magda Quandt, no dejó su amorío con el sionista Aldo Soro y Goebbels tampoco dejó el amorío con una joven actriz, por cierto, de origen judío que tenía en esos momentos. Pero aquí lo dejamos ya a esos dos personajes entusiasmados mutuamente y ya veremos a ver qué trae de sí el futuro hacia esos dos. Y termino diciendo que esa campaña tan espectacular que hizo el partido nazi consiguió un auténtico terremoto político. Del 2% de los votos que habían tenido 2 años antes, sacó el 18%.
De 12 diputados, 107 diputados. No se lo creían ni los verdaderos ni los propios nazis. El partido de Hitler se convirtió ya en el segundo partido del país, una auténtica fuerza política y, como digo, un auténtico terremoto de la vida nacional alemana. Aquí lo dejamos hoy y continuaremos con todos estos personajes, con Hitler y con Churchill, de que no hemos hablado hoy, pero que hablaremos en los próximos días, en los próximos vídeos. Hasta entonces, buenas tardes y muchas gracias.